Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de septiembre. Pero antes de empezar quiero comentar una cosita que me parece relevante de cara a mi opinión de estos libros y a la puntuación que les he dado. Que de hecho vais a ver que este es el primer wrap-up en el que no voy a poner la puntuación en pantalla. ¿Por qué? Porque septiembre fue un mes muy complicado para mí. Vais a ver que además es el mes del año que menos he leído. Si seguís mis wrap-ups, normalmente leo entre 8, quizá 9, quizá 10, pero el mínimo suelen ser 8 libros al mes. Y en septiembre solo leí 6. Y digo solo porque es solo para mí, no es que haya una cantidad mínima imprescindible a la que haya que llegar ni nada por el estilo, pero bueno, para lo que es habitual en mí, digamos que es poco. ¿Por qué? Porque como os comentaba, septiembre fue un mes muy complicado, fue un mes en el que sinceramente lo pasé bastante mal, principalmente por estrés en el trabajo, saturación, ansiedad, en fin, estas cosas que nos pasan a algunos autónomos. Esa situación laboral influyó también en lo personal, evidentemente, porque al final, aunque lo mejor es mantenerlas separadas, es bastante difícil de hacer y creo sinceramente que el estado mental y anímico en el que yo me encontraba en septiembre influenció negativamente mi disfrute de las lecturas que hice ese mes. No hay ninguno que no me gustara, en realidad creo que probablemente todos estarían alrededor de las 3 estrellas, que no es una mala puntuación, excepto el de Agatha Christie quizá, que sí que le pondría 4, pero este mes no me apetece puntuarlas, no me apetece poner esa presión añadida para mí de elegir una puntuación porque creo que si los hubiera leído en otro momento quizá opinaría un poco diferente. Y quería explicároslo para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar ya con las reseñas y empiezo con Tres plumas blancas, una investigación de Maisie Dobbs de la autora Jacqueline Winsper. Este es el segundo libro de la saga de Maisie Dobbs, que es una saga sobre la primera mujer detective de Londres en 1929, si no me equivoco. Y lo cierto es que, por desgracia, no me ha fascinado tanto como me habría gustado. Ya os conté en mi reseña del primer libro de Maisie que la estructura que había elegido la autora para ese primer libro a mí me pareció que no acababa de funcionar porque afectaba negativamente al ritmo de la historia. Sin embargo, lo que vi en ese primer libro me gustó lo suficiente como para probar con el segundo, con la esperanza de que una vez introducido ya bien el personaje de Maisie, una vez que ya la hemos conocido bastante a fondo, el siguiente tendría un ritmo que favorecería un poco más el disfrute de la historia. Pero no ha acabado de ser así para mí. Sí que es verdad que considero que la estructura de este segundo libro está mucho mejor llevada porque básicamente es una estructura lineal. Se plantea un misterio, a Maisie le encargan un caso, lo acepta e investiga hasta que lo resuelve. En esta ocasión sí que todo el libro gira alrededor de ese misterio y la verdad es que me parece la forma óptima de llevarlo y me ha sorprendido que este segundo libro también tiene una estrecha relación con el tema de la Primera Guerra Mundial. No la guerra en sí, sino digamos las secuelas que ha dejado en los soldados de la guerra, pero también en sus familiares. Sin duda es un tema muy relevante, un tema que considero importante tratar en literatura, no obstante también creo que es parte del motivo por el que no he disfrutado tanto como esperaba de este libro. Y la verdad es que no caí en ello hasta que no se lo oí comentar a Evita Lecturitas por sus historias de Instagram. Pero el caso es que en principio este libro se promociona como... bueno, esta saga se promociona como una saga de Cozy Mystery, Cozy Crime. Y yo cuando cojo un libro esperando que sea un Cozy Crime, básicamente me espero una historia agradable, una historia que me deje con una sonrisa en la boca, una ambientación cálida y acogedora, y no es el caso. Por un lado tenemos el ambiente frío y gris de Londres que se describe aquí y por otro lado creo que el tema de la Primera Guerra Mundial no se presta a esa ligereza que yo podría esperar de un cozy crime, lo cual me parece evidente y no creo que se pueda tratar un tema como la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva o un enfoque o un tono más ligero, más alegre, más cálido, porque no fue ninguna de esas cosas. Así que el problema
problema realmente creo que ha sido el choque de mis expectativas con lo que luego ha sido el tono real del libro. Sin embargo, dejando eso de lado, el misterio me ha parecido bien construido, mejor que en el primer libro, y me ha gustado la resolución, me ha gustado cómo se nos han planteado diversas incógnitas y cómo hemos ido viendo poco a poco a lo largo de la historia que se iban entremezclando esas incógnitas. Sí que es cierto que el personaje de Maisie todavía no acaba de convencerme. Evidentemente, ella es una de esas personas profundamente afectadas por la guerra, con lo cual supongo que es hasta cierto punto normal que yo no acabe de entender sus acciones, y sobre todo me parece que en lo personal Maisie es una mujer que tiene muchísimos asuntos que resolver, lo cual ya digo también es normal y simplemente la hace humana, pero sí que es verdad que me ha costado un pelín conectar con ella. Dicho esto, ¿leeré el tercero? Pues probablemente sí, porque lo que me llamó de la historia en el primer libro sigue estando ahí, y yo creo que leyendo el tercero, afinando, digamos, un poco más mis expectativas, ahora que ya he leído los 2 libros de la saga y sé mucho mejor lo que me voy a encontrar, pues eso, afinando las expectativas y quizá leyéndolo también en el momento adecuado, porque ya os digo que septiembre no ha sido el momento ideal para mí para leer prácticamente nada, pues yo creo que el tercero puede gustarme más. Y ya que estamos, voy a hacer todas las reseñas de libros de misterio al principio, que son 3 de los 6 libros de este mes, o sea que la mitad del mes me lo pasé leyendo misterio. Y el siguiente es Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. En este libro nos encontramos con un misterio de asesinato bastante original y con capacidad de sorprender incluso a los más versados en el género, por lo menos en mi opinión, y es sobre todo debido a su particular formato. La historia nos presenta a Susan, que es editora del escritor Alan Conwell, y Susan se dispone a leer el último manuscrito de la famosa serie del detective Atticus Pond. Sin embargo, cuando llega al final de dicho manuscrito, Susan descubre que faltan las últimas páginas, falta ese último capítulo en el que se desvela la identidad del asesino. Susan está convencida de que simplemente se debe de haber traspapelado o que ha habido algún problema sin importancia, y se dispone a ponerse en contacto con el autor para poder leer el final del libro. Sin embargo, lo que descubre es que Alan Conwell acaba de morir. Podría ser un suicidio, pero ¿y si ha sido un asesinato? Susan se dispone a investigar, sobre todo para localizar las últimas páginas del manuscrito, porque básicamente si su editorial no publica ese libro, que es un éxito de ventas, probablemente quiebre y tenga que cerrar, así que Susan se dispone a investigarlo todo. Lo más curioso del libro es ese formato tan particular del que os hablaba, y es que el libro que Susan está leyendo, el libro sobre el detective Atticus Pond, lo tenemos íntegro dentro de Un asesinato brillante, es decir, tenemos el libro dentro del libro. Además está diferenciado tipográficamente. El manuscrito tiene una tipografía diferente que cuando nos cuenta la historia de Susan leyendo ese manuscrito, descubriendo que el autor ha muerto, etc. Y una cosa que me ha gustado muchísimo es que tenemos 2 estilos diferentes dentro de este libro, lo cual creo que demuestra una gran maestría a la hora de escribir. Es el libro dentro del libro, la historia sobre el detective Atticus Pond imita a los grandes clásicos de misterio, y yo creo que es un grandísimo homenaje a los libros de Agatha Christie porque recuerda muchísimo a sus historias. Y supongo que tiene sentido porque además Anthony Horowitz, tengo entendido que ha trabajado adaptando varios libros de Agatha para televisión, así que debe de conocer bastante bien su obra y se nota muchísimo. Y aparte de ese tono de misterio clásico, luego tenemos la parte de la historia de Susan, que tiene un aire de misterio mucho más actual y contemporáneo. Y son estilos completamente diferentes y me parece impresionante cómo ha logrado eso el autor. Además, como Susan va descubriendo poco a poco, todo lo que aparece en el manuscrito tiene su contraparte en la vida real. Es decir, los personajes dentro del libro están basados en personas reales que rodeaban al escritor Alan Conwell. De modo que Susan deduce que si encuentra esas últimas páginas del libro en las que se revela quién es el asesino, probablemente podrá descubrir la verdad sobre la muerte del escritor. Lo cierto es que la forma en la que se entremezclan las 2 historias me ha parecido muy inteligente y muy original. Sí que es verdad que confieso que la vida personal de Susan me ha dejado un poquito indiferente, pero al margen de eso, si lo que buscáis es un libro de misterio
actual, pero a la vez con un toque clásico. Yo creo que este es el libro que estáis buscando. Además tiene una adaptación que se ha estrenado hace poco y que estoy deseando ver. Y pasamos a Cita con la muerte, que fue mi libro de Agatha Christie de septiembre y fue súper ameno, súper rápido de leer, me enganchó cosa mala y el final me dejó con cara de tonta. Os voy a leer un poquito la sinopsis, que creo que lo explicará mejor que yo porque me voy a liar si tengo que explicárselo todo. Durante un placentero viaje a Oriente Medio, entre las ruinas de Petra, aparece el cuerpo de la matriarca de la poderosa familia Boynton. El detective Hercule Poirot deberá enfrentarse de nuevo al reto de resolver un asesinato con más sospechosos que pistas, y es que muchos podrían desear la muerte de la tiránica señora Boynton, poseedora de una codiciada fortuna. Poirot, pese a la complejidad del caso, se propone dar con el asesino en menos de 24 horas, iniciando así una investigación que conducirá a la resolución más insospechada. Hasta cierto punto me da la sensación de que me repito un poco en las reseñas que hago de los libros de Agatha, pero es que La Reina lo consigue todas las veces. Un caso que atrapa una gran variedad de sospechosos y todos con un posible móvil, un misterio en el que la psicología de los personajes es muy relevante. Todo. Es que lo clava. Y aunque yo me repita en mi admiración por Agatha, ella no se repite. Desde la ambientación, que en este caso es en Oriente Medio, a los personajes y a la trama en sí, Agatha siempre consigue innovar y sorprender. Para mí es un acierto seguro. Sé que los libros de Agatha rara vez me van a fallar, hasta ahora solo ha pasado en una ocasión. Y aunque sí que es verdad que he leído reseñas regulares de este libro en concreto, yo me lo he bebido, así que yo os lo recomiendo mucho. A continuación, Fable de Adrienne Young, que es la primera parte de una bilogía, y como cotilleo, ayer fue el evento de Adrienne Young en Barcelona y yo hice de intérprete y además me ha firmado los libros. Me hizo bastante ilusión conocerla también porque he traducido un libro suyo que se publicará en España en noviembre, La chica que nos devolvió el mar, y la verdad es que conocer a las autoras cuyos libros he traducido es toda una experiencia. Pero bueno, que no me quiero ir por las ramas. Yo siempre he disfrutado de una buena historia marítima. Y aunque los piratas son lo primero que se me viene a la mente, este libro es la prueba de que no son necesarios para conseguir una historia la mar de entretenida. En Fable nos encontramos un mundo dominado por el comercio marítimo, en el que las dinámicas de poder y la economía giran en torno a las piedras preciosas que se extraen del fondo del mar. En este contexto nos encontramos a Fable, nuestra protagonista, que lleva 4 años intentando sobrevivir por su cuenta en una isla llena de, digamos, malhechores y bastantes malas compañías. Así que Fable se está esforzando al máximo para reunir el dinero necesario para comprar un pasaje en un barco que la saque de allí. Y además su intención cuando salga de allí es ir a pedirle cuentas a su padre, porque fue su padre quien la dejó abandonada en esa isla un día después de que su madre muriera en un naufragio. Fable es una prota que me ha gustado bastante. Es una chica que lo ha pasado mal, pero ha perseverado y ha conseguido salir adelante. También es un personaje con un montón de dudas y un montón de sentimientos contradictorios, sobre todo en lo referente a su padre, pero creo sinceramente que eso la hace muy humana. Además, también he disfrutado mucho de los diversos integrantes de la tripulación del Marigold, que al fin y al cabo son todos jóvenes que no lo han tenido demasiado fácil en la vida, pero han conseguido encontrar su lugar, un lugar donde los aceptan, han encontrado una segunda familia y la verdad es que eso es algo que siempre me encanta en los libros. Me ha parecido una historia con un ritmo muy bueno, sus buenas dosis de acción, unos personajes que te mantienen pegada a las páginas y ciertas dosis de romance, pero muy poquitas de momento. La verdad es que es una lectura muy ligera y muy entretenida, así que os lo recomiendo si os apetece una historia de aventuras. En septiembre también leí El beso del infierno de Jennifer L. Armentrout, que es la primera parte de su trilogía Los elementos oscuros. Nos cuenta la historia de Layla, que es una joven que no puede tener contacto humano, no puede acariciar, ni tocar, ni abrazar,
tocar ni besar a nadie porque con ese contacto puede arrebatarle el alma a las personas. Esta habilidad suya tan particular se debe a que es mitad gárgola, mitad demonio, pero se ha criado toda su vida entre las gárgolas, que digamos que son una especie de guardianes de este mundo que lo protegen de los ataques de los demonios. La verdad es que tenía miedo de que la historia se me fuera a quedar demasiado juvenil, no porque las historias de adolescentes de instituto tengan nada de malo, sino porque yo personalmente en este momento de mi vida no disfruto demasiado de ellas. Y sí que es verdad que ha tenido esos toques juveniles que no siempre me han encantado, sobre todo hay tintes de triángulo amoroso, que es de los clichés que menos me gustan, la verdad, pero me ha sorprendido lo mucho que he disfrutado al final del libro, y creo que sobre todo se debe a que el toque paranormal y de fantasía urbana de las gárgolas y los demonios pues añade otro punto de interés a la historia, porque aunque Layla sea una chica que en el fondo no puede besar a ningún chico y al final eso para ella como personaje, como chica adolescente, evidentemente es algo importante, sobre todo si tenemos en cuenta que lleva enamorada de su mejor amigo pues toda la vida. El caso es que ese toque paranormal y de fantasía urbana me ha gustado, y además ha habido un personaje en particular que ha sido lo mejor del libro y que ha conseguido enamorarme y que esta historia la disfrutara bastante más de lo que pensaba en un principio. El personaje de que hablo es exactamente mi tipo de personaje, creído y sarcástico, sí, pero tierno y vulnerable en el fondo. No quiero dar más detalles para quien no lo haya leído porque, como os he dicho, hay tintes de triángulo romántico y no quiero, con mi opinión, predisponeros a nada, pero quienes hayáis leído la historia me entendéis. Otro punto a favor de la historia es cómo está escrita. La narración es súper ligera y fluye súper bien, y además, ya os digo, toda la parte de la trama sobrenatural me ha tenido muy entretenida. Y además, los últimos capítulos, o sea, son el punto fuerte del libro y me han dejado no con ganas, sino con necesidad de más. Así que es bueno que ya tenga el segundo y el tercer libro esperándome. Sí que es cierto que no creo que me los lea este año, pero tengo ganas de ponerme con ellos. Y llegamos a la última reseña de este vídeo, que es La Escuela del Bien y del Mal de Somancha Inani, que es la primera parte de esta saga. Esta es una historia que yo llevaba años queriendo leer, adoro los middle grades y además me parecía muy interesante esa premisa de una escuela del bien y del mal donde los personajes de cuentos de hadas acuden y aprenden a convertirse en los villanos o los héroes que serán en el futuro. Este libro en particular nos presenta la historia de Sophie y de Agatha. Sophie se considera a sí misma una princesita del bien y Agatha la verdad es que es la chica rara del pueblo, algunos incluso la llaman bruja, así que puestos a elucubrar, todo el mundo creería que Agatha acabará en la escuela del mal y Sophie acabará en la escuela del bien. Pues no, de hecho acaban intercambiadas y eso da lugar a un montón de reflexión en torno a lo que es realmente el bien y el mal. Debo decir que la primera toma de contacto con la saga ha sido bastante satisfactoria, me ha gustado la originalidad, me ha gustado la trama y los temas que trata, que principalmente son, como ya os he comentado, el bien, el mal y la amistad. Sí que ha habido algunos detalles o algunas partes de la historia que me han supuesto cierto conflicto interno porque giran alrededor de los clichés de la belleza, la chica guapa, la chica no tan guapa, el buscar el príncipe azul a toda costa. Y esas cosillas me han costado, la verdad es que durante una parte del libro no tenía claro qué estaba opinando de todo esto, pero sí que es verdad que al llegar al final me gusta mucho la resolución, me gusta el mensaje final de la historia, así que para mí eso lo ha salvado y tengo ganas de leer los siguientes libros y de ver la adaptación de Netflix que creo que se estrena ya
la semana que viene, así que no hay que esperar mucho. Y de hecho por eso me lo leí en septiembre, porque quería estar preparada para la adaptación. Y hasta aquí el wrap up de septiembre, ojalá os haya gustado, contadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis intención de hacerlo, qué leísteis en septiembre, lo que queráis. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido en general, os agradezco muchísimo esas cositas con las que podéis ayudarme, que son dando like al vídeo, suscribiéndoos al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.